Hay personas que cuando las ves por fuera, pareciera que lo tiene todo resuelto. Trayectoria, reconocimiento, una comunidad que lo sigue y muchos proyectos por delante. Pero cuando te sientas a platicar con ellas, descubres que la verdad no ha sido fácil. Descubres que hay un proceso, decisiones difíciles y momentos de mucho dolor y una evolución constante. Esto fue lo que me pasó cuando conversé con Tania Rendón en el podcast de Plenitud con Equilibrio. En este episodio hablamos de una Tania mucho más humana de lo que mucha gente se imagina. Platicamos de cómo empezó a trabajar desde los 13 años, lo que ha significado un crecimiento frente a las cámaras, reinvertirse profesionalmente y convertirse en mamá y seguir siendo una emprendedora constante. Pero también hablamos de muchos temas mucho más profundos. Hablamos de heridas emocionales, de relaciones, de cómo desde muy joven decidió ir a terapia y darse cuenta de ciertos patrones de su vida y cómo empezó a trabajar en su crecimiento personal antes de que esto fuera un tema muy común. Y hubo una parte en lo personal que me pareció muy poderosa cuando nos contó cómo en medio de un momento difícil en su vida llegó una invitación inesperada que la llevó a una iglesia y como parte de un comienzo de conexión espiritual transformó muchas cosas de su vida. También hablamos de maternidad, de lo difícil que es encontrar equilibrio entre ser mamá, profesionista, emprendedora y seguir siendo fiel a sus propios sueños. Y tocamos un tema que hoy es muy relevante. ¿Qué pasa cuando eres figura pública y tienes que aprender a poner límites entre lo que compartes y lo que decides guardarte para tu vida personal? Fue una conversación muy honesta sobre equilibrio, crecimiento, espiritualidad, relaciones y propósito. Así que si te interesa escuchar esta plática muy profunda, te invito a que escuches todo el podcast de Plenitud en Equilibrio. Tania, bienvenida. Qué bueno que pudiste darte el tiempo de compartir con nosotros en este podcast de Plenitud en Equilibrio. Quiero darte las gracias y ¿te acuerdas que te platiqué? Hay 5 áreas importantes de la vida para sentir esa plenitud. Que tengas buena salud, que tengas buenas relaciones afectivas con la gente importante, que tengas espiritualidad, que tengas productividad, que seas buena creando dinero para que haya una estabilidad económica y que tengas crecimiento personal y seas sabia en todos los aspectos de la vida. Quiero sacar a Tania un poquito del cuadro y que me hables de Tania como una tercera persona y me digas quién es Tania Rendón. Ay, qué difícil. Siempre me hacen esa pregunta y para mí es muy complejo como contestar, porque en primera persona obviamente te diría, pues Tania es conductora, tiene 20 años en los medios y así, pero bueno, hablemos desde esta tercera persona. Tania, pues es una persona súper soñadora, muy soñadora, un poco fría en ciertos sentidos. La verdad es que me cuesta mucho expresar como mis sentimientos. He ido trabajándolo en terapia poco a poco. Soy mamá de Leo, un niño de 9 años que me ha retado y me ha enseñado muchísimo. Me encanta crear, me gusta mucho crear, me gusta mucho hacer cosas nuevas. Me considero una persona de ciclos, no me gusta estar mucho tiempo en el mismo lugar, o sea, como que me aburro. Yo misma me aburro. Y me gusta de alguna manera poder ayudar a las personas, ya sea a través de algún look que las inspire, alguna palabra, algún trabajo o algo que yo pueda hacer. Me gusta ayudar a las personas. Fíjate que de manera indirecta, o sea, no me gusta mucho como de que yo te ayudo, Israel, ¿sabes? O sea, como que me gusta, o sea, como que aparte no me gusta que me den el centro o el aplauso por eso, o sea, como que me gusta hacerlo mucho de manera indirecta. Y pues sí, me encanta ese ejercicio, soy cristiana de un tiempo para acá, porque bueno, yo toda mi vida fui católica, pero la verdad es que nunca, pues fui a la iglesia como tal, ni me metí en la religión como tal, como que iba porque mis papás me decían que fuera, ¿sabes? Y mi abuela materna iba mucho y pues nos invitaba los domingos, pero realmente ya cuando conocí a Dios, pues fue hace como casi 6 años y fue una decisión bien bonita que tomé en mi vida y que cambió para bien muchas áreas de mi vida. Soy mamá soltera, me han entregado anillo 2 veces y he dicho que no. Entonces, bueno. Quédatelo y lo vendemos. Quédatelo, fíjate que nunca me lo he quedado, o sea, se me ha ido esa parte. Pero bueno, yo creo que esa es Tania, una persona que todo el tiempo está buscando crecer, que está buscando inspirar y que no deja de soñar. Wow. Muy Sí. bien. Me voy a saltar las preguntas de salud y me voy a ir a la de espiritualidad. Y más porque me fue duda mía. Ok. Te voy a contar rápido. Yo, te digo, crecí en una familia donde son católicos, comillas, y pues hacen los procesos católicos por hacerlos, ¿no? Pero no una constancia de que fueran a misa, ¿no? Entonces, cuando fallece mi bisabuela, mi abuela, que era como mi mamá, empezó a ir a la iglesia cristiana en su dolor porque le invitó una vecina. Y yo varias veces fui
Y creo yo que hubo una conexión más bonita ahí que lo que sentía yendo a la iglesia católica. Okay. Sin embargo, ya de grande yo me desprendí, ¿no? Pues estaba desprendido de las dos. ¿Cómo fue esa conexión ahora y cómo te conectaste con Dios de esa manera? Platícame un poquito de eso. Pues fue la verdad algo súper bonito. Yo creo que muchos de nosotros llegamos a encontrarnos con Dios, con Jesús, cuando estamos atravesando algún dolor, la verdad. O sea, la mayoría de las veces suele ser así. Y pues te digo, yo iba a la iglesia los domingos, mi abuela era súper católica, mi abuela materna, y rezábamos los rosarios cada Navidad y yo ni me lo sabía bien y como que me iba y pajareaba y luego iba a la iglesia y como... Bolita grande, bolita Sí, sí, chica. sí. Y luego como que no me caía la palabra, ¿sabes? Y como que había también muchas cosas que la iglesia católica como tal dictaba que yo no estaba de acuerdo. Entonces era como que no conectaba. Entonces yo me separo del papá de mi niño, que duramos mucho tiempo juntos, o sea, más de 10 años juntos, entonces pues decidimos separarnos. Y pues ya sabes que cuando hay una separación, pues es un duelo muy grande, se van sueños, ilusiones, proyectos, pues todo lo que tú tenías junto con esa persona. Y para mí fue muy, muy fuerte. Aparte yo traía heridas, muchas heridas de mi pasado, de niña, de mis papás, que no había trabajado en mi adolescencia. Entonces me invitaron muchas veces a la iglesia cristiana, pero ya sabes que para mí era como esta imagen de, ay, es que yo no quiero estar alabando, yo no quiero ser esa cristiana de pecho, ya sabes. Entonces muchas veces me insistieron y como que una vez, me acuerdo que yo estando en mi casa como que triste, pasando el duelo de esa separación y otras cosas, me llegó un mensaje por Instagram de una persona random que yo ni conocía. Me dice, oye, Tania, esta iglesia, que se llama Hillsong, acaba de abrir en Monterrey, estaría padre que fueras, es el segundo domingo y así. Oye, pues me levanté sola. O sea, como que ese día sentí la corazonada, ya sabes, de voy a ir y voy a ir sola a la iglesia. Y me desperté, o sea, me levanté, me arreglé, llegué, no le dije a nadie, me pusieron como en la fila séptima, octava, no sé. Y de repente como que el entorno, mira, hasta me pongo chinita porque como que el entorno, la palabra que estaban diciendo en ese momento como que hizo demasiado sentido conmigo, que dije, este es mi lugar, aquí es donde voy a encontrar la paz que no he tenido durante mucho tiempo en todos estos años de mi vida, ¿no? Entonces, así fue con mi conexión con Dios. Realmente no fue una conexión con un Jesús que te ata, que te exige, que te obliga, que debes de hacer esto y esto y esto, sino más bien como que yo conocí a un Jesús que te perdona, que está dispuesto, que está con los brazos abiertos, que puedes regarla 1000 veces y que 1000 veces te va a volver a dar una oportunidad, ¿sabes? Entonces la verdad es que fue una conexión súper, súper bonita y desde entonces esa espiritualidad la he venido practicando en mi vida y la verdad es que ha cambiado de manera positiva, de una manera impresionante y que la gente no lo cree, ¿sabes? O sea, la gente no cree que todo es un trabajo integral y que está ligado una cosa con la otra. O sea, si tú eres muy exitoso en tu trabajo, pero no tienes esta parte de la espiritualidad y la relación humana, ok, y esta parte, ok, no funcionas. O sea, no funcionas. Entonces tiene que ser como un circulito avanzando en armonía todo el tiempo. Entonces yo lo entendí. O sea, llegó un punto de mi vida donde dije, ¿por qué no estoy avanzando en mis relaciones? ¿Por qué no estoy avanzando en mis negocios? ¿Por qué no estoy avanzando? Porque esta parte espiritual mía no está bien. Y yo siempre he creído que si no estamos bien de aquí, tampoco vamos a estar bien de aquí. Totalmente. Entonces, pues bueno, así fue mi conexión hace casi 6 años. Me hice cristiana y estoy bien contenta con esa decisión que tomé. ¿Y actualmente practicas, o sea, algún ritual cada vez que estás en tu casa sola, o sea, cada vez que tienes un proyecto como para decir, oye, este es mi ritual de paz, de conexión, lejos de ir a la iglesia? Sí, pues siempre lo pongo en oración. O sea, yo todo el tiempo estoy orando. O sea, yo estoy tipo, si tengo algún proyecto o en la mañana que me despierto es, Señor, gracias por este día, te lo entrego. Tengo este proyecto, te lo entrego. Y hago oración. Ahorita tengo medio año leyendo la Biblia. Nunca la había leído como tal, así de que constante todos los días. Y tengo medio año sin faltar un solo día de estar leyendo la Biblia. Ya ves que hay como pues programas donde puedes estar leyendo por día. Y he aprendido muchísimo, me encanta. Obviamente trato de meditar también. Mucha gente cree que la oración está peleado con la meditación, pero realmente no, o sea, van muy de la mano. O sea, yo cuando estoy meditando, estoy orando y estoy platicando con Dios y luego de repente estoy respirando conscientemente, ¿sabes? O sea, como que todo mezclo y a mí de alguna manera me ha funcionado. Wow, qué padre. Sí. Padre. Oye, cuéntame un poco de tus inicios. ¿Inicias muy chavita? ¿A los qué años? A los 13, muy chavita.
Ni bien. pregunten mi edad. Entonces, inicias y en el transcurso de todos estos años debió haber un momento que físicamente fue muy difícil, lejos de emocional. Físicamente fue muy difícil de que, oye, estoy cansadísima. ¿Cómo superaste? Y has de haber tenido varios. ¿Cómo superas esos momentos donde dices, oye, mi cuerpo quiere descanso? Sí, han habido muchos momentos, o sea, no varios, muchos momentos. O sea, trabajo desde los 13. Entonces imagínate que todo el tiempo para mí era trabajo, trabajo, trabajo. Y obviamente jamás me lo exigieron en casa, realmente lo hacía porque yo quería y porque estaba haciendo cosas que me gustaban. Pero como que mi cuerpo empieza a hablarme a través de señales, o sea, yo soy, o bueno, era como muy dada a enfermarme de la garganta, ya sabes, y luego de pronto me empezaban a dar dolores de cabeza y así, entonces como que mi cuerpo me habla de manera inmediata, porque hay veces que yo no me doy cuenta hacia qué extremo estoy llevando mi cuerpo en cuestión física, y empiezo a enfermarme. Entonces, cuando yo empiezo como a sentir estas pequeñas señales, hoy en día, no, antes sí me llevaba al extremo y casi casi hasta llegaba al hospital, pero hoy en día sí es como que, ay, me está doliendo la garganta, tengo que parar. Tengo que hacer un alto, tengo que tomar un descanso, hoy no voy a trabajar, el fin de semana me quedo en casa, me salgo un viajecito, ¿sabes? Como que he sido muy consciente de escuchar mi cuerpo como de un tiempo para acá. Yo creo que tengo 5 años escuchando mi cuerpo porque antes me valía. O sea, yo podía, te digo, llegaba hasta la superinfección de garganta y 10 inyecciones, etcétera. Y ahorita no. O sea, trato de escucharme y decir, ¿por qué está pasando eso? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy reteniendo? ¿Que no lo estoy soltando? ¿Qué cosa traigo por aquí como anclada? Que digo, me estresa, no lo he soltado. Entonces, pues no sé, ya soy más consciente. Será la edad, yo creo. Ya dimos el viejazo. Sí, eso llegar a los 20 es difícil. A los 20, Oye, a los más. oye, y luego llega Leo Ajá. y luego también la energía cambia. Uy, ¿Cómo, muchísimo. cómo te cambió después de que llegó Leo tu energía para seguir trabajando con la intensidad que estabas trabajando? La verdad es que era algo que a mí me daba mucho miedo porque cuando yo me embaracé no era algo que estuviera en mis planes, ¿sabes? Entonces era como que, híjole, me voy a embarazar, entonces todo mi estilo de vida va a tener que cambiar al 100%. Y obviamente llega un hijo a tu vida, entonces como que tu entorno cambia. Entonces para mí era como muy estresante y recuerdo que yo platicaba mucho con la pediatra y con la ginecóloga. Y me decían, es que ¿por qué te estresas tanto si realmente tu hijo viene a adecuarse al estilo de vida que tú tienes, no él a ti? O sea, él se tiene que adecuar a lo que tú haces y punto. O sea, realmente él es un ser humano nuevo que está llegando, ¿sabes? Entonces como que he aprendido a sobrellevar como este tema con Leo, o sea, trato de darle mi tiempo a él, mi atención a él en muchas cosas, pero también no dejo esa parte de Tania trabajadora, Tania la emprendedora, la que le gusta crear y hacer cosas, porque si no, siento que me estaría traicionando a mí misma, ¿no? O sea, no puedo, respeto muchísimo a las mujeres que son profesionales y que de pronto deciden ser mamás y decir, bueno, yo me entrego 100%, qué maravilloso y qué trabajazo, ¿no? O sea, yo no soy esa persona, o sea, yo la verdad es que siempre decidí el que iba a ser mamá y el que iba a ser profesional. Y también sabía que eso iba a implicar en que no iba a estar el 100% de tiempo con mi hijo, ¿no? Y bueno, creo que pues lo hemos logrado los dos. Él sabe que tiene una mamá que trabaja, pero sabe que también tiene una mamá presente, que si lo necesita, que si la necesita voy a estar para él, que no me voy a perder sus partidos de pádel, que no me voy a perder sus concursos en la escuela, que voy a estar para él siempre presente, ¿sabes? Entonces, pues creo que he logrado como mediar esa parte porque pues no podemos dejar de ser mujeres si nos convertimos en mamá. Ni mujeres, ni profesionales, ni soñadoras, ni emprendedoras. O sea, creo que se puede, solamente se necesita organización. Sí, claro. Oye, en la parte de la salud emocional, has tenido varias rupturas que no quiero hablar de ninguna en particular, porque ni las conozco. Pero sé que hubo un momento donde alguna te ha de haber llevado a tocar fondo y decir, oye, necesito ayuda. Y ahorita dijiste que vas a terapia. ¿En qué momento dijiste, está pasando esto, necesito hablarlo con alguien profesional? Uy, pues yo creo que como desde mis 16, 17, o Órale. sea, muy chiquita, yo empecé en terapia muy chiquita, como a esa edad. Sí, yo creo que fue de las primeras relaciones que tuve donde yo empecé a notar que tendía a tener cierta dependencia hacia las personas, ¿sabes? Era como que
me va a abandonar, se va a ir, no me quiere lo suficiente o yo no soy suficiente. Entonces empecé como a notar ese patrón, pero lo noté solita, o sea, no creas que alguien vino y me dijo, ay, tú hiciste, no, o sea, solita me di cuenta, no sé por qué bueno que lo noté temprano. Entonces, como a partir de los 18 años pedí ayuda y me acuerdo perfecto, Isra, que yo googleé de que psicólogos en Monterrey. Órale, así. Así, tal cual. O sea, no pregunté ni nadie, porque aparte hace años, pues seguía siendo, si todavía sigue siendo un tabú el tema de la terapia, hace años todavía lo era mucho más. Entonces, creo que ni siquiera fue algo que consulté ni con mis papás. Aparte, yo a mis 18 años ya era independiente económicamente. Entonces, yo ya traía mi carro, ya podía moverme para todos lados, ya ganaba mi dinero, entonces yo ya podía pagarme mis terapias, ¿sabes? Entonces, googleé de que psicólogos en Monterrey. Fui con 3 hasta que encontré a una que me gustó. Sí, es como buscar pareja. Sí, tal cual, es como buscar pareja. Entonces, oye, con esta, no, esta. Y fíjate que algo bien curioso y me encanta siempre platicarlo porque yo siempre como que busqué a la psicóloga o psicólogo que me dijera de que no, Tania, es que tú estás en lo correcto, no, es que tú estás bien, ¿sabes? Siempre, entonces como que por eso cambiaba de psicólogo, o sea, cambiaba de psicólogo porque me decían, no, es que debes de trabajar, no, es que debes de hacer esto, entonces por eso cambiaba hasta que encontré a una que me dijo, es que tú no estás viendo tu espejo, o sea, estás repitiendo cada patrón de la vida de tus papás, de tus antepasados, entonces esa fue como que la que me confrontó y dije, aquí es donde me quedo. Vale. Y así fue la terapia. Oye, en este proceso, tú dices que empezaste a trabajar muy chiquita. Cuando empezaste a trabajar, que dijiste, oye, este fue el primer cheque, o sea, tu primer pago que dices tú, oye, pues ya este es un dinero importante. ¿Qué hiciste con él? Lo ahorré ¿sí? Porque yo quería comprarme un carro. Quería comprarme un carro que era el Beetle, ¿te acuerdas de este Beetle tipo el nuevo bochito? Sí, pero el Beetle. Pues yo quería comprármelo, entonces le daba el dinero a mi papá. O sea, todos mis primeros cheques se los daba a mi papá, se los daba a mi papá. Entonces ya me acuerdo que una vez me dijo, oye, pues ya tienes un dinerito, tienes como por ahí como 30,000, 40,000 pesos, pues vamos a ver qué onda. Obviamente vamos a ir por un carro usadito, ¿no? No lo vamos a sacar de agencia. Entonces me acuerdo que sacamos el carro, un Beetle, en un lugar que vendía un lote de carros. Y era un Beetle hermoso, negro, bien bonito. Pues no crees que se me descompuso al salir del lugar. Y bueno, total, todo mal. O sea, realmente no pude tener ese Beetle. O sea, lo tuve un día y luego ya después cambiamos a otro carrito. Pero fue para comprarme, pues, mi primer carro. Qué padre. Sí. Oye, ahorita que estabas hablando, me voy a regresar tantito al tema que dijiste de tus papás. ¿Qué cosas te dieron de enseñanza de tus papás en tema de relaciones y amor? Que dices tú, mira, aprendí esto, y qué cosas dirías, pasaron estas cosas en la casa y no las voy a repetir. Mira, empecemos por lo que no quisiera repetir. No quisiera repetir un poco la dependencia. Mi mamá solía ser una mujer muy dependiente de mi papá. Entonces, como que crecí viendo eso y fue algo que no me gustó, o sea, porque dije yo tengo que ser de manera independiente, o sea, no independiente económicamente hablando, que sí, es un super win, pero yo tengo que ser independiente emocionalmente porque no puedo estar dependiendo de alguien todo el tiempo, ¿no? Entonces es algo que no repetiría, ¿no? Como el tema de la dependencia. Tampoco repetiría como el patrón de inestabilidad de no ir a terapia, o sea, mis papás, ninguno en su momento quiso ir a terapia, jamás, o sea, y es fecha que como que todavía me aviento varios rounds con ellos de que, oigan, deben ir a terapia, entonces pues es algo que no me gustaría repetir. No me gustaría tampoco repetir el patrón, sobre todo ahora que tengo hijo, no me gustaría repetir el patrón como de las peleas constantes que yo vi, ¿sabes? O sea, yo vi como muchas peleas enfrente de mí y así, entonces es algo que a mí no me gustaría repetir con mi hijo. Y que por eso en su momento también decidí tomar la decisión de, valga la redundancia, de separarme de su papá. Y creo que eso. Y obviamente de otras cosas, de relaciones, de amor, pues me enseñaron mucho, ¿no? O sea, como que mi mamá siempre estuvo abierta al perdón. O sea, ella siempre, mientras le dijera la verdad, siempre estuvo como abierta al perdón, Obviamente con límites, ¿no? O sea, tienes que dar el perdón, pero siempre poniendo como los límites por encima. Mi papá también era como una persona que no se daba por vencido, que como que lo intentó muchas veces de que, mira, vamos a darle por aquí, vamos a darle por acá y así. O sea, a pesar de que, por ejemplo, la terapia no era su opción, como que nunca se dieron por vencidos en ese sentido. Y me encantaba, Isra, que ellos todo el tiempo hacían equipo.
en lo que fuera. O sea, si iban a poner un negocio, hacían equipo. Si iban a hacer una fiesta, hacían equipo. Si iban a lo que sea, siempre como que hacían equipo y eran como la pareja del momento, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, la verdad es que admiro mucho a los dos y los quiero mucho. En su momento sí fui esa jueza que no debí de ser, pero hoy en día la verdad es que los dos, desde su lugar y desde lo que sabían, me dieron herramientas bien padre para yo poder salir adelante. Qué padre. Oye, actualmente tienes una comunidad que te sigue, que te admira. Uh-huh. ¿Cuándo te diste cuenta y dijiste, oye, qué loco, o sea, si digo algo, o sea, hay mucha gente que me toma en cuenta y le puedo cambiar su día? Uh-huh. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Fíjate que ya tiene tiempo porque, pues recordarás, yo hice muchos años de mi vida televisión, entonces, Uh-huh. pues antes, cuando nosotros estábamos en televisión, nosotros no teníamos el contacto directo con el público, realmente la gente hablaba a un teléfono y nos pasaban uno que otro mensaje, ¿no? Entonces, comienzan las redes sociales, que me acuerdo que empezamos muy fuerte con Facebook y con Twitter. Y cuando empiezan estas redes, yo tenía un blogspot, yo escribía, porque a mí me gusta mucho escribir. Entonces yo escribía como de lo que pasaba en mi día, ¿sabes? De que hoy en mi día conocí a alguien, hoy en mi día tipo mi novio hizo esto. Entonces como que hablaba de eso y realmente era algo que yo escribía para mí sin saber que había demasiada gente leyéndome. O sea, hoy en día Isra, me topo gente que me dice, yo leía tu blogspot y me inspiraste mucho a terminar esta relación, me inspiraste mucho a vestirme de tal manera, ¿sabes? Entonces yo creo que me di cuenta de eso una vez que empieza súper fuerte Twitter y Facebook, pues acá en México, y que me empiezo a dar cuenta pues que la gente realmente sí ponía atención a lo que tú estabas diciendo y que tus palabras y tus acciones tenían impacto en la vida de los demás. Entonces, pues estoy hablándose ahorita, estamos en el 2026, no sé, casi 2026 casi. No sé, hace 10 años que estuvieron las redes en su mero apogeo, yo me di cuenta que mis palabras tenían impacto también. Órale, qué padre. Sí. Qué responsabilidad. Aparte. Oye, sí. Al ser figura pública, ¿en dónde pones límite entre lo que compartes y lo que no compartes? ¿O cómo le haces para hacer esa línea? Porque creo que se vuelve muy, muy delgada. Uy, sí, es bien delicado. Sí. Sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo. Fíjate que yo, o sea, con lo que yo hago, o sea, Tania, Leo, mi hijo, mis papás, mis hermanos y así, suelo ser como muy privada, ¿sabes? O sea, aparte, por ejemplo, mi hijo Leo, él solito me ha ido poniendo límites. O sea, como que antes solía compartirlo más y de pronto me decía, no quiero, yo no quiero salir. Y luego de pronto veo como que sí tiene la intención de acercarse al video y como que lo muestro, ¿sabes? Pero ya trato de no compartir tantísimo. Obviamente sí comparto mucho de mi vida diaria porque es parte de mi trabajo. O sea, soy una blogger de lifestyle, ¿no? De estilo de vida. Uh-huh. Pero, por ejemplo, desde mi relación pasada yo aprendí que si tengo una próxima relación, ya no la voy a compartir. O sea, ya no. Ya me quedó súper claro, o sea, ya no es negociable como esa parte. Tampoco es negociable como la parte de compartir como todos mis proyectos, ¿sabes? O sea, como que ya no, porque, ay, es que hay gente muy mala vibra allá afuera. O sea, la realidad, la energía existe, o sea, sí, claro, y existe de una manera que no, o sea, podemos dimensionar. Entonces, sí trato de ser cuidadosa, o sea, trato de cuidar mucho a mi familia, o sea, de que si los voy a compartir, que se vean bien en la foto y todo, ¿sabes? Porque la gente, además de ser mala vibra allá afuera, la gente es muy cruel. Muy cruel. Entonces, pues sí trato de ser un poquito más cautelosa con lo que comparto. Oye, ¿te acuerdas cuando empezaste la primera vez que llegaste? ¿Empezaste en multimedios? Sí. Cuando fue la primera vez que empezaste, el primer día que llegaste, ¿qué pensaste? ¿Qué nervios sentías? ¿Cómo ibas vestida? Pues es que yo empecé en los infantiles, en Tiempo Mágico, con Marina. Ok. Pues hace muchísimos años, entonces, pues imagínate, tenía 13 años. Yo empecé, Marina me invitó a ir a piñatas con ella cuando yo tenía 12. Okay. O sea, tenía 12 años, entonces durante casi todo un año yo estuve yendo a piñatas con ella para verla, cómo se movía, cómo hablaba, cómo actuaba, como todo. Entonces de pronto, o sea, cumplí 13, más o menos, y me dice, oye, ¿sabes qué? Hoy vas a la tele. O sea, porque yo no iba a la tele, ella tenía un programa de televisión los sábados. Y me dice, no vas a ir a la tele, o sea, digo, ahora vas a la tele, ya no vas a piñatas. Arréglate. Cállate, Isra, que me arreglé. O sea, yo usaba un vestuario como azul y rojo, mitad azul y mitad rojo, y usábamos 2 chonguitos aquí arriba, así como cebollitas, como tipo japonés. Uh-huh. Me maquillé horrible, o sea, haz de cuenta que la línea de aquí era como un zigzag, me hice el zigzag, o sea, un chongo aquí, un chongo acá, iba nerviosísima.
Pero obviamente como que mi primer impacto y contacto con el estudio de televisión, con las cámaras, con lo frío del estudio fue de que esto quiero hacer toda mi vida, me encanta. O sea, realmente eran nervios, pero también era una emoción muy grande de por fin hacer lo que yo quería, porque eso era algo que yo soñaba desde niña, desde que tenía 5 o 6 años, ¿no? Entonces a los 13 años se da la oportunidad y para mí fue algo súper, súper bueno. Entonces fue una experiencia súper bonita que no se me va a olvidar nunca. Oye, ¿y en qué momento dijiste, oye, está la tele, está todo el glamour, está toda la producción que hay cuando llegas al canal? Y dijiste, ¿sabes qué? Ese no es el camino, yo prefiero darle por acá, por mi marca personal y hacerlo a mi manera. Muy buena pregunta. Pues eso fue, yo creo que hace unos 10 años, cuando llega Leo. O sea, yo estuve muchos años trabajando para Multimedios y Milenio Televisión. Después se me da la oportunidad de irme a Ciudad de México a trabajar con Milenio Nacional y con E! Entertainment. Ajá. Entonces, justo cuando yo estaba en México, que fue en el 2006, empieza súper fuerte el boom de redes sociales, súper, súper fuerte, o sea, Twitter, Instagram, todo, ¿no? Entonces yo llegué en una temporada muy buena porque era cuando los creadores de contenido en México comenzaban a sobresalir y los empezaban a invitar a eventos y cosas y marcas y así. Entonces, pues haz de cuenta que yo gano ese concurso de la chica ahí y me agarra Nike, me agarra Old Navy, me agarran marcas padrísimas de su influencer. Entonces, pues obviamente primero no me pagaban nada, ¿no? Nada más Nike me mandaba pues, todos sus nuevos productos cada mes y me llevaba de viaje a Seúl y luego a Las Vegas a correr y así, y Old Navy también a San Francisco, o sea, cosas padrísimas porque antes se usaba que te invitaran más no que te pagaran. Después empezaron todos los influencers a ponerse picudos y a cobrar y dije, de aquí soy, ¿no? Entonces ya cuando veía lo que yo ganaba en redes, mostrando mi producto, mi contenido, mi marca personal, no me daba a lo que yo ganaba en televisión y estar como tantas horas de tiempo, ¿sabes? Entonces, pues justo yo creo que fue como en ese trayecto del 2006, entre el 2006 y 2010, en el 2010 lo dejé por completo, la televisión. Por completo, o sea, y dije, no, yo me voy a dedicar definitivamente a las redes sociales, o sea, lo mío son las redes. Entonces, pues yo creo que fue en ese trayecto cuando yo estuve en Ciudad de México. Oye, si sentaras a Tania Multimedios, a Tania E! Entertainment, a Tania Mamá y a Tania Marca Personal, ¿qué crees que platicarían entre ellas? Ay, qué chistoso. No sé, como que cómo te sentiste y qué sentías en este momento y cómo te va de mamá. ¿Eres la mamá que quieres ser? Ya cumpliste todos tus sueños y propósitos de la Tania personal. No sé, como que se preguntarían una cosa en la otra, ¿no? De que qué sentiste en este momento. Yo creo. No sé, o a lo mejor le diría a esta Tania marca personal a la Tania multimedios de que aguanta un poquito más, vas a seguir creciendo, sigue aprendiendo, ¿sabes? Yo creo que sería eso. Sí, porque están en edades diferentes. Claro, sí. Oye, ¿y qué extrañas del proceso de la tele? De lo que se vivía en la tele. Fíjate que como que la rutina, ¿sabes? O sea, como que la rutina que yo tenía de poder levantarme a cierta hora, llegar a la televisión, como que hablar, o sea, compartir un poco mi talento en la televisión y estar frente a las cámaras y hablar de un tema en específico, como que extraño un poco eso, o sea, mis amigos, como que el proceso de maquillaje, llegar y echar chisme, cafecito y luego ya entrar al canal, o sea, como que... Una rutina, ¿no? Como que esa rutina, hace poco me invitaron otra vez a hacer televisión y les dije que no, pero porque pues ya, o sea, yo ponía como en peso de Tania la de la tele o Tania la que se despierta a las 7, despierta a su hijo, le prepara el lunch, va a la escuela con él y se va al gimnasio, pues pesa más esta Tania, sí, ¿sabes? la libertad es diferente. Sí, la libertad es diferente, entonces pues no sé, yo creo que algún día volveré, algún día no sé cuándo. Oye, y en este proceso de ser emprendedor, todo el mundo ha pasado por baches financieros. ¿Cómo superaste un bache financiero y qué miedos has tenido al respecto de eso? Fíjate que yo creo que el miedo que debemos de tener todos los emprendedores es el miedo a perder, ¿no? Que inviertas y que pierdas. Definitivamente. Pero pues el que no pierde no gana. Definitivamente también. Entonces yo siempre me he considerado
muy arriesgada en los negocios, o sea, muy arriesgada y como muy emprendedora, y la verdad es que no me da miedo, o sea, porque yo sé que si pierdo lo puedo volver a generar de alguna u otra manera. Entonces, sí, por supuesto que he tenido pérdidas, o sea, la gente cree que la vida del emprendedor es como todo ganar, ganar, ganar y otro negocio, y no, o sea, yo he tenido muchos negocios que no han funcionado, eventos que no me han dado lo que yo quiero, cosas que no me han dado lo que quiero, pero ¿cómo lo he superado? Sigo trabajando. O sea, sigo trabajando siempre, y como tip, a lo mejor de negocios, siempre trato de tener mi ahorradito, ¿verdad? O sea, tampoco tiro toda la carne al asador. O sea, siempre trato de tener como un ahorradito y un backup para que si este evento o este proyecto no funciona, bueno, aquí tengo algo que me puede ayudar a generar otras cosas. Pero seguir trabajando. O sea, eso es lo que me funciona. O sea, realmente mucha gente dice, no, ya no voy a emprender porque este negocio no me funcionó. ¿Y qué tal que el otro que pongas sí te va a funcionar? Sí, o claro. sea, el emprendimiento así es. Estás arriba, estás abajo, vas y vienes, y es parte del atrevimiento y de atreverse. Pero ¿en qué momento, o sea, cambió tu chip de decir, oye, pues yo era la persona que iba, trabajaba, recibía dinero y pues así vivía, ¿no? A decir, oye, pues aquí está el dinero y vamos a apostarlo en un negocio. O sea, ¿en qué momento te cambió el chip de decir, ¿sabes qué? Quiero emprender y arriesgar dinero y soñar en otras cosas y a ver qué pasa? Yo creo que cuando fui mamá. ¿Sí? Eso te cambió. Cuando fui mamá, porque cuando yo me embaracé, pues yo me embaracé porque yo estaba en Ciudad de México, entonces me embarazo, dejo la televisión en Ciudad de México y me regreso a Monterrey. A raíz de esto, a raíz del embarazo. A raíz del embarazo dejo lo que estaba haciendo en Ciudad de México, me regreso a Monterrey y me regreso pues embarazada y sin chamba. O sea, sin chamba y sin un solo negocio tipo que me respaldara, ¿sabes? Entonces, o sea, para mí fue como un shock muy fuerte porque dije, y ahora, o sea, obviamente contaba con el apoyo del papá de mi hijo, pero dije, esto no es suficiente, o sea, yo toda mi vida he ganado dinero, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, a raíz de que me embarazo, empiezo, o sea, me siento y digo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué tengo y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, en una de esas, pues nació un proyecto muy importante para mí que se llama De mi closet a tu closet, que era este bazar que tengo. Y que la verdad es que vino a ser un proyecto que me dio muchísima estabilidad económica en muchos sentidos y que fue un proyecto que me dio para generar otros proyectos. Entonces, yo creo que fue a raíz de eso, ¿no? De esa necesidad de cómo le voy a hacer para mantener a mi hijo, cómo le voy a hacer para yo salirme de la casa de mis papás y no estar con mis papás. O sea, como que a raíz de esta necesidad que tú sientes es cuando comienzas a voltear y decir, oye, yo tengo que salir de aquí, me tengo que mover. Entonces, ese fue el chip, ese fue el cambio de chip. Órale. Oye, y ahorita ya que tienes tu propio ingreso desde hace muchos años, ¿qué gasta Tania Rendón sin culpa? Viajes, ¿Sí? sin culpa alguna. Viajes, comida, me gusta mucho, o sea, comprar cosas para mi casa, mucho. Hago inversiones también, o sea, me gusta invertir en propiedades o, no sé, en relojes o cosillas así. Obviamente en mi familia, en mi hijo, eso por supuesto que no me duele para nada gastarlo. Ay, perfecto. Oye, y a lo largo de los años, ¿qué dejarías atrás que dijeras, eso no lo voy a volver a hacer en cuestión empresarial? En cuestión empresarial. No le vuelvo a dejar los números, o sea, los dineros, a gente que no conozco. Eso es una. Sí, o sea, definitivamente. Y fíjate que esto es algo bien padre y bien importante para todos los que quieran emprender, porque yo soy muy soñadora y muy creativa y todo el tiempo le he huido a los números. O sea, yo odio los números. Me choca meterme en tablas de Excel y andar viendo y que si presupuestos. Odio hacerlo. No me gusta, pero te tiene que gustar. Te tiene que gustar y le tienes que aprender, porque si no, vales queso. Exacto. Me explico. Entonces, eso, o sea, definitivamente no volvería a dejar a cargo de mis proyectos a alguien en los números que no sea yo. ¿Qué no volvería a hacer? Pues no me asociaría con personas que tienen mala fama de inicio, que ya me pasó y pues tuve malas experiencias. Y yo creo que ya. Sí. No, la de los números yo creo que es la más importante. La más importante, Sí. sí. Oye, de tu podcast que tienes, ¿cuál es el episodio que digas tú, oye, ese me trajo con el nudo en la garganta todo el episodio y aprendí esto?
Fíjate que no del podcast, no, o sea, es que o sea, en el podcast yo, o sea, soy súper transparente y todo lo que he platicado realmente me ha traído muchísimo beneficio, porque suelo ser muy transparente, entonces como que me ha traído mucho beneficio de mucha gente que se siente como identificada con los temas. Realmente como que alguna experiencia en sí fue cuando me dio COVID la primera vez, que fue una de las primeras figuras públicas que les dio COVID acá en Monterrey. Y cállate, me acabaron. O sea, pero me dio COVID según la gente porque me había ido a un viaje. En la calle. Porque andaba en la calle, sí, pues andaba en la calle. O sea, por eso me dio COVID. Entonces, realmente como que fue una muy mala experiencia de mi vida. O sea, no me arrepiento de haber hecho lo que hice porque al final del día yo estaba trabajando. Pero sí fue como un momento muy amargo en mi vida porque recibí muy malos comentarios, o sea, muy malos, muy feos, muy malos. Entonces sí dije, bueno, probablemente lo hice desde mi necesidad de Tania poder salir a trabajar, pero probablemente no fue lo correcto en ese momento, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso. Oye, ahorita que hablaste de los comentarios, o sea, tú lees mucho de los comentarios que te mandan y cómo haces para que no te afecten emocionalmente. Ya no los leo tanto. O sea, antes sí solía leerlos todos y me ganchaba y me afectaban y todo. Y luego ya después, pues con mucha terapia y mucho aprendizaje, mi psicóloga me dijo, mira, es que tú tienes para elegir. O sea, aquí tienes dos oportunidades, la oportunidad de estar bien, la oportunidad de estar mal. ¿Cuál eliges? Y yo no puedo estar bien. Me dijo, bueno, estar bien implica no entrar a leer tantos comentarios ni gancharte, ¿sabes? Entonces, como que me escriben y veo ahí como que alguien se está peleando entre los mismos comentarios, lo dejo pasar. O sea, ya no gasto mi energía en eso. Sí, ya, elijo mis batallas. Sí, absorbe energía como un loco, ¿no? Sí, mucho. Oye, ¿y cómo ves a Tania Rendón dentro de 10 años? Ay, pues no sé, probablemente... Tu hijo va a tener 19. Cállate. Sí, 19, yo creo que mi hijo estudiando en algún lugar de intercambio o algo así. Yo me veo trabajando todavía, dando conferencias, como en algún corporativo padre, que pueda sumar todas las causas que me gustan, o sea, desde poder ayudar de una manera humanitaria, desde poder hacer moda, desde poder hacer contenido y así, me veo como haciendo eso. Casada, a lo mejor viviendo en mi casita de playa, o sea, pero trabajando desde allá, ¿no? En mi casita de la playa. Y feliz, acompañada siempre de la mano de Dios, que para mí es lo más importante, porque creo que sin eso no somos nada. Muy bien. Sí. ¿Qué quieres que vea tu hijo en las redes, en Tania empresaria, en Tania conferencista, cuando crees que diga, bueno, es todo esto? Ay, nunca me había puesto a pensar en esa pregunta. Fíjate que quisiera que mucho contenido se quitara de las redes. No, pero yo creo que le va a tocar verlo, pero creo que él tiene la fortuna de verlo de muy de cerca, conmigo todos los días y yo con él. O sea que va a ver a una mamá que siempre luchó y trabajó para que los dos seamos mejores personas en todos los sentidos. O sea, que cada decisión que yo tomé siempre era pensada para que él y yo estuviéramos bien, ¿no? Entonces, yo creo que si se llega a topar con algún comentario, con algún video o algo, lo que hice en ese momento fue lo mejor, de nuevo, para que él y yo estuviéramos bien. Entonces, yo creo que no va a tener de nada de qué arrepentirse, no creo que no va a tener de nada de qué avergonzarse, sino que siempre tuvo una mamá que luchó, que estuvo dispuesta y que siempre buscó lo mejor para los dos. Felicidades. Gracias. Y sé que todas las mamás solteras piensan lo mismo. Así porque es. yo tuve una así. Sí. Oye, pues tienes muchos años trabajando. ¿Cómo no te cansas? Sí, me canso. Fíjate que ahorita ya a esta edad, que no lo vamos a andar revelando, ya me canso. O sea, me gusta mucho trabajar porque es como mi motor de vida, es mi gasolina, pero sí, este trabajo constante pues me ha traído ciertas cosas como una ansiedad, como en su momento una neuralgia, como en su momento pues depresión, ¿sabes? Como muchas cosas. Entonces te digo, he estado como más alerta a estas reacciones de mi cuerpo y he decidido hacer más pausas. Antes casi no hacía pausas, entonces he decidido hacer más pausas a raíz de esto. Y cuando siento que mi cuerpo ya está al límite de alguna manera, digo, a ver, Tania, ya. Que tenga que pasar lo que tenga que pasar, si el evento sale, si no sale, lo que sea, o sea, tu salud siempre está primero, ¿no? Entonces, sí me canso, sí soy una persona muy activa, pero sí trato de poner mis límites y obviamente esto va de la mano, Isra, con comer bien, dormir bien, hacer ejercicio,
tomar tus suplementos, estar en contacto con la naturaleza. O sea, si no somos de nuevo este círculo integral, es bien difícil que podamos, pues ahora sí que hacerla en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues me agarro de muchas cosas para poder seguir trabajando. Aparte de Leo, ¿quién es tu ancla que te pone los pies en la tierra? Mis papás, mi papá y mi mamá. ¿Sí? Sí, siempre los tengo pegaditos a mí, siempre, siempre. O sea, cualquier cosa es como que, hey, aquí, esto sí, esto no, aquí. O sea, siempre, siempre han estado muy de cerca conmigo en cada decisión que he tomado. Oye, ¿y la Tania emprendedora cómo se capacita? Constantemente estoy en lectura. Estoy en lectura de cualquier cosa de finanzas, de negocios o así. Trato de tomar muchos cursos digitales en línea. ¿Qué más? Trato también de tomar muchas referencias de gente que está haciendo cosas allá afuera, de empresarios que admiro, de personas que admiro. Soy muy consumidora de los podcasts, entonces me encanta escuchar podcasts todo el tiempo, pues de gente que la ha regado, que le ha ido bien en la vida y pues así, esa es la manera. Antes solía viajar como mucho a otros lugares para tomar cursos, ahorita ya casi no, pero lo voy a volver a retomar. Sí, Muy bien. irme de rol. Oye, Tania, por último te quisiera preguntar algo. Imagínate que tuvieras que tatuarte una frase que represente todo lo que tu propósito expresa hacia los demás. ¿Qué te tatuarías? Ya lo tengo tatuado. ¿Ya? Ya. ¿Cuál? Fe. Órale, muy bien. Aquí está. Fe. Yo creo que hay que tener fe en algo, en alguien. Fe en ese trabajo, en esa persona, en esa fuerza sobrenatural que está allá arriba, fe en tu hijo, en tu trabajo, en ti. O sea, si tienes fe en eso, no hay manera de que no funcione. Qué padre. Sí. Tania, se nos acaba el tiempo porque te tienes que ir. Sí, sí, gracias. Muchas gracias de nuevo. Espero poder hacer esto en otra ocasión Claro. y que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Saludos a todos.